Buenas tardes, mi nombre es José Cosme Aguilar Bazán y junto con mi compañera, la profesora Adelia Vázquez Galicia, presentaremos este video que es en relación a una práctica que se titula extracción de ADN en fruta de kiwi. Entonces, pues bienvenidos. Voy a compartir para poder llevar a cabo este video y poder explicarlo. Ok, bueno, pues aquí está el título. La maestra y un servidor pertenecemos al Colegio de Biología de la Escuela Nacional Preparatoria. Y como les mencionamos, hablaremos sobre una práctica titulada extracción de DNA en la fruta de kiwi. Bueno, pues el título de nuestra práctica es extracción de DNA y observación de la macromolécula de proteínas, en donde obviamente se encuentra el ADN o DNA. Nuestro objetivo es extraer la molécula de DNA de una muestra de kiwi o de alguna otra fruta como es la fresa y posteriormente observar ese conglomerado de fibras que se obtienen de este material, en el cual pues se supone que hay una gran cantidad de proteínas y entre ellas pues encontramos el ADN. Solo que para observarlo ya específicamente, pues tendríamos que hacer una purificación de estas fibras o macromoléculas y hacer otras técnicas para observar el ADN. Por lo que entonces en esta práctica lo que vamos a observar es un gran cúmulo de fibras en las cuales se supone está contenido este material de DNA. La práctica está insertada en el programa de temas selectos de biología en la unidad 4, la que se llama Ingeniería Genética. Bueno, también se puede hacer esta práctica en la asignatura de Biología 4. Puede ser en la unidad 3, ¿sí? Y bueno, pues vamos a continuar. Como saben ustedes, los ácidos nucleicos pues son macromoléculas de gran importancia biológica. Se conocen dos tipos. Por un lado, el ácido desoxirribonucleico, llamado DNA, sus siglas en inglés, o ADN en español. Y asimismo tenemos el ácido ribonucleico, o RNA, también en inglés, o ARN en español. El DNA, como saben ustedes, se localiza en el núcleo de las células, ¿sí? Eucariontes, y en menor proporción también podemos encontrar en mitocondrias y en cloroplastos. Es el depósito fundamental de la información genética, además de coordinar la síntesis de proteínas que la célula requiere. Es capaz también de autoduplicarse para producir células nuevas y de mantenerse estable a través de muchas generaciones. Por otra parte, bueno, sabemos que el ADN es una molécula doble, una doble molécula lineal de alto peso molecular, constituida por unidades llamadas nucleótidos. Presenta 4 tipos de nucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos consta de un azúcar, de 5 carbonos, bases nitrogenadas, un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas, como todo el mundo sabe, pues son adenina, timina, guanina y citosina. También podemos decir que el ADN nuclear está en forma de doble hélice. Son 2 cadenas complementarias, porque si en una de las cadenas hay una base adenina, en la otra se encuentra siempre unida una timina. Lo mismo ocurre para las bases nitrogenadas guanina, que se aparea con citosina. Se sabe que cada vuelta de la hélice incluye 10 nucleótidos, que al ser plegados, pues van formando un complejo de aproximadamente 100 a 200 nanómetros de diámetro.
por lo cual, bueno, pues es común que esta molécula pues se represente así, como si fuera una escalera en caracol o una cadena en espiral. El ADN de los cromosomas está estrechamente empaquetado y asociado con proteínas histonas y no histonas. Es decir, este ADN está compactado en estructuras visibles llamadas cromosomas que constan, como todos ustedes saben, de un brazo o cromátida unidos por un centrómero. Y este empaquetamiento de la molécula de ADN en el cromosoma, pues se debe a la acción de algunas proteínas, como las histonas y no histonas, y algunas otras enzimas como las helicasas. Los ácidos nucleicos codifican entonces la información genética y determinan la estructura primaria de todas las proteínas específicas de un organismo. ¿Sí? Recuerden ustedes que pues tenemos una gran cantidad de proteínas conformando a los organismos. Proteínas de transporte, proteínas de regulación, proteínas estructurales, proteínas enzimáticas, proteínas inmunológicas, etcétera. Bueno, el DNA también actúa como un molde para la producción de RNA o ARN. Es decir, el DNA es la cadena original y el ARN, a través de los distintos tipos de mensajero ribosomal o de transferencia, pues se puede hacer la replicación de esta. Por eso dice que actúa como un molde para la producción de RNA. Bueno, con todo esto, pues nos surge una pregunta, ¿no? ¿Piensas que tienes poco en común con la fruta del kiwi, por ejemplo? El material genético del kiwi, pues es muy similar al del humano. Es decir, el procedimiento utilizado en esta actividad, pues tiene los mismos principios básicos de los métodos más complejos de extracción de ADN que se llevan a cabo en los laboratorios avanzados en muchas de las instituciones. Así que, bueno, la ruptura de las células por acción térmica y mecánica, así como la liberación de la macromolécula y la precipitación del ADN, pues es lo que marca estos principios básicos o esta metodología para extracción de esta molécula. ¿Cuál es el fundamento de esta práctica? Bueno, en este experimento lo que vamos a hacer es que las paredes celulares se rompan por la acción mecánica que va a ocurrir cuando nosotros aplastemos el tejido que estemos tratando. Luego, por medio de calentamiento, pues al agregar el detergente, lo que va a hacer es disolver los lípidos presentes en la membrana del núcleo, es decir, en la membrana nuclear, de manera muy parecida a cómo actúa con la grasa de los platos sucios. Posteriormente, al ya no estar encerrado en el núcleo, el ADN cargado negativamente, ¿sí? Y muy soluble en agua debido a los grupos fosfatos de cada nucleótido, pues va a pasar a disolución. Entonces, esto se debe a que los iones sodio cargados positivamente, que provienen del cloruro de sodio, o sea, de la mezcla extractora que vamos a elaborar, ¿sí? Se van a unir a las cargas negativas del ADN y se van a juntar unas con otras, de tal manera que se vaya formando un agregado que cuando le adicionemos el alcohol frío, pues va a precipitar, ¿sí? Ya que el DNA pues no es soluble en el alcohol, ¿sí? Entonces, cuando ya precipite, vamos a tener un agregado macroscópico que contiene millones de cadenas de DNA que están plegadas unas con otras, junto con una buena parte de las proteínas asociadas al DNA dentro del núcleo. O sea que vamos a tener, como ven ustedes aquí en la imagen, este cúmulo o este agregado de fibras que son millones, como decía, de cadenas de ADN replegadas unas con otras, pero al mismo tiempo, pues contienen una gran cantidad de proteínas asociadas con otras que se encuentran dentro de este núcleo. Entonces, como ven aquí, esto es lo que se va a obtener en ese precipitado que se va a formar una vez agregado el alcohol frío. Entonces, bueno, una vez explicado el fundamento, podemos decir
que entonces, ahora sí, el objetivo es extraer y observar la macromolécula de DNA de distintos materiales biológicos, como son la fruta de kiwi, como puede ser la fresa, o como puede ser el hígado de pollo, o como puede ser el timo de ternera, o como puede ser las gónadas de ostras de mejillones, por mencionar algunos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en esta serie de fotografías, pues se muestra algunos de los pasos que se llevan a cabo para obtener, pues, esta macromolécula. ¿Cuál es el material que vamos a utilizar? Bueno, pues necesitamos primeramente dentro del material biológico, necesitamos 2 kiwis, 4 fresas, ¿sí? O como lo mencionamos en su defecto, pues podría ser hígado de pollo, podría ser kiwi o ostras, gónadas de las ostras de mejillones o el timo de la ternera. Pero bueno, como son materiales un poquito más difícil de conseguir, pues solicitamos 2 kiwis y 4 fresas. Material de cristalería, necesitamos un mortero con pistilo, necesitamos un embudo de plástico, 3 gasas cuadrangulares de 10 por 10 centímetros, un vaso de 200 mililitros, ¿sí? Un palo de madera largo a manera de, pues, agitador, ¿sí? Un vaso de vidrio de 200 mililitros y 3 vasitos de vidrio pequeños. Bueno, como ven, aquí el material que se solicita, pues es para una práctica presencial. Esperemos ya estar de regreso en nuestras planteles y poder hacer esto. Pero en dado caso que esto no ocurra, pues se puede utilizar, ¿sí? En vez del mortero con pistilo, pues podemos utilizar una bolsa de plástico de las que tienen cierre hermético, en donde ahí metemos el material y machacamos con algún objeto que puede ser un vaso o algo así. El embudo de plástico, sí, pues lo podemos conseguir en las casas, sí, las gasas iguales y cuando hablamos de los vasos de 200 mililitros, pues más o menos un vaso común y corriente, que más o menos es la cantidad que cabe, 200 mililitros. Si el palito de madera, pues también lo conseguimos en la casa y algún recipiente de esta capacidad, ¿sí? Para sustituir otro vaso de vidrio, ¿sí? O vasitos pequeños. Para los reactivos, pues vamos a tener 20 mililitros de cloruro de sodio, que no es otra cosa más que la sal de mesa, ¿sí? Es una solución sobresaturada, más o menos una cucharada de sal en 20 mililitros de agua, ¿sí? Una cucharada de sal, me refiero a las cucharitas que manejan, por ejemplo, en los helados, ¿sí? Cucharitas pequeñas. Luego 10 gramos de detergente en polvo, de preferencia de la marca Roma. Y tenemos también 50 mililitros de alcohol etílico del 96. Generalmente lo compramos y lo ponemos en la nevera para que se enfríe, ¿sí? Y para que sea utilizado en el momento y esté totalmente frío. Y generalmente el alcohol que ofrece mejores resultados, pues es este que observamos, que tiene la tapita color roja, porque también hay de color azul, pero pues está más rebajado. Ok. Luego, pues propiamente la metodología. Como les decíamos, el protocolo, pues es que se puede utilizar también ejemplares vivos de ostión del Golfo de México. Entre fines de invierno y principios de verano se presenta la etapa gametogénica, de estos animales. Sin embargo, bueno, pues sabemos que es un tanto difícil conseguir estos organismos como tal, ¿sí? Pero bueno, aquí es una información extra, ¿sí? La gónada, cuyo sexo tarda en diferenciarse, pues es voluminosa e invade el manto, es decir, la parte interna de la almeja, y se deben de utilizar las hembras. Entonces, como ven, pues es un poco más complicado, ¿sí? Para utilizarlo. Como dice aquí, a falta de este material, bueno, también se puede utilizar 20 gramos de timo de ternera que puede obtenerse en algún matadero, lo cual también es un poco difícil porque
pues había que localizar un matadero para poder utilizar esas, esos gramos de timo en la ternera. Bueno, se supone que en las células de este órgano, es decir, del timo, las células ocupan más de la mitad del espacio del interior. Entonces, pues es un material, se considera un material ideal para hacer este tipo de prácticas. Sin embargo, en su defecto, pues se puede utilizar o se puede emplear el hígado de pollo. Sí que es más fácil, como el que están viendo aquí, ¿sí? Que en cualquier pollería se puede localizar, se puede comprar, o, como estamos viendo aquí, también la fresa y el kiwi, que es más fácil conseguirlos. Ok, bien. Lo primero que se va a hacer es cortar el material elegido, en este caso la fresa y el kiwi. Mediante unas tijeras, en trocitos pequeños, se van introduciendo al mortero que contenga una cucharadita de arena lavada. La arena permite que haga un efecto como rasposo y que pueda ser macerado o machacado más rápidamente. ¿Sí? Decía hace un rato, si no se tiene el mortero, bueno, pues en una bolsa de plástico con un cierre hermético se mete el kiwi y con ayuda tal vez de un tenedor o cuchara se va machacando, se va aplastando lo más que se pueda. Incluso le puede meter esa cantidad de arena, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, bueno, se está haciendo un poco más específico esta parte, ¿no? Aquí vemos que se está pelando el kiwi, se está pesando para llevar una cantidad exacta y luego se cortó en trocitos, como vemos aquí, y se está pesando también. Ok, después dice que hay que añadir 10 mililitros de agua y triturar el material hasta que quede una masa homogénea y semilíquida. Es decir, que tanto la arenita y el agua nos van a dar esa masa homogénea y semilíquida. Posteriormente, seguimos machacando, macerando y esperamos unos 4 minutos a que sedimenten las partículas más grandes. Y luego, pues ya tomamos ese material homogéneo y lo llevamos a filtrar, ¿sí? Lo vamos a filtrar procurando verterlo sobre las gasas que previamente pusimos dentro del filtro, ¿sí? Para poder atrapar a todo, digamos, el bagazo o todo el resto de estructuras del kiwi, ¿sí? Y vamos a recoger el sobrenadante en el vaso de precipitados. Luego, pues repetimos el filtrado hasta que el sobrenadante no contenga partículas sólidas, es decir, fibras conjuntivas, células musculares, si es que estamos usando hígado de pollo o algunos vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí en la imagen, pues estamos viendo que ya tenemos aquí el machacado y esta solución homogénea, la cual colocamos aquí, se ve la gasa y estamos agregando, ¿sí? O vertiendo el sobrenadante para que en la gasa se quede todas estas fibras conjuntivas, células musculares o vasos sanguíneos y en el interior del vaso quede el sobrenadante, ¿sí? Ya sea del hígado, del kiwi, de lo que sea. Posteriormente vamos a añadir a la probeta o a donde lo tengamos colectando, que puede ser un vaso de precipitados, ¿sí? O un vaso cualquiera, vamos a añadir un volumen igual de cloruro de sodio, 2 molar, que bueno, la manera más fácil, como les dije, pues era una solución sobresaturada de cloruro de sodio, es decir, la cucharadita de sal, la cucharadita de estas de los helados en 20 mililitros de agua, con el fin de producir un medio hipertónico, es decir, sobresaturado en sal, que provoque la ruptura de las envolturas nucleares, ¿sí? Y su contenido pueda quedar liberado en el medio. Entonces, ¿sí? Agregamos esos 20 mililitros de sal para poder pues romper las envolturas nucleares y que quede liberado del medio, ¿sí? Luego, una vez que ya lo tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen, estamos viendo que se está virtiendo el hígado con la solución y está siendo ya aquí filtrado, ¿sí?
Entonces después añadimos 30 mililitros de la solución jabonosa. Acuérdense que tenemos jabón Roma, el cual diluimos también en agua, ¿sí? Igual una solución saturada de jabón, a la cual llamamos solución jabonosa, al 10%. Es decir, la cantidad de jabón en 100 mililitros de agua. Y de esa solución jabonosa tomamos los 30 mililitros de esa solución jabonosa. Una vez que la agregamos, bueno, entonces agitamos la mezcla suavemente con la varilla o con el palito de madera y dejamos reposar 5 minutos. Lo que va a hacer el detergente es provocar la separación entre el ADN y las proteínas. Entonces, bueno, una vez que hacemos esto, entonces, previamente, como mencionamos, tenemos ya el alcohol etílico frío en la nevera o en el refrigerador, donde pues recomendamos meterlo 24 horas antes de hacer esta práctica. Entonces sacamos el alcohol y vamos añadiendo lentamente que resbale por las paredes del vaso o del recipiente que tengamos, ¿sí? Ya sea con ayuda de una pipeta o directamente con de la botella del alcohol, o si lo vertimos en un vaso, y vamos a agregar aproximadamente 60 mililitros de alcohol etílico del 96 grados, que esté frío, y esto lo vamos a hacer, ¿sí? Lentamente, de manera que se formen 2 capas, como vemos aquí en la imagen. Con una mano estoy sosteniendo el tubo de ensayo que contiene pues una cantidad de ese filtrado al que se le agregaron todas las soluciones anteriores, y con la otra es un vaso de precipitado agregando el alcohol frío que va resbalando por las paredes, ¿sí? Y entonces vamos a esperar a que se formen 2 capas, como vemos aquí en la imagen, una capa más densa abajo, una más ligera arriba, ¿sí? Después de dejar reposar un tiempo, pues vamos a introducir con cuidado una varilla de vidrio para hacerla rotar suavemente o girar, y que en una misma dirección, para que se vaya enredando esta cantidad de fibras, como lo vemos aquí en esta imagen, donde está la varilla de vidrio que va enredando las fibras de ADN, ¿sí? Entonces, como dice aquí, vamos a poder observar la formación de esos filamentos blancos de ADN en la interfase que se van enganchando y enrollando en la varilla, ¿sí? Ese cúmulo de fibras donde hay millones de copias de ADN, pero también hay muchas proteínas. Entonces, posteriormente, si estamos ya en clase presencial o si estamos en un laboratorio, lo que podemos hacer es que con la misma varilla se puedan depositar algunos de estos filamentos sobre un portaobjetos, como lo estamos viendo aquí en la imagen, y le podamos añadir unas gotas de orceína acética o de hematoxilina, que son colorantes, ¿sí? Y dejar que se tiñan durante unos 5 o 10 minutos. Posteriormente, podemos lavar la preparación con mucho cuidado, con agua destilada, cuidando pues que no se vaya o se arrastren las fibras de ADN que colocamos ahí, ¿sí? Secamos los bordes, añadimos una gota de glicerina, ponemos el cubreobjetos y observamos al microscopio, ¿sí? Lo que vamos a ver, si tenemos el microscopio, son las fibras de ADN, que se van a presentar con una coloración morada, mientras que el resto del material pues presenta una coloración café, como lo vemos aquí en el microscopio, ¿sí? Se supone que de todo ese cúmulo de fibrillas, lo que está en morado pues representa ese material de la molécula de ADN, y lo que está en café pues son otros restos de proteínas, ¿ok? Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Pues, por ejemplo, los maestros, pues, habremos que tomar en cuenta que el etanol, pues, no debe de tener una pureza menor al 96%. No usar el desnaturalizado de farmacia porque contiene acetona y esta afecta el resultado del experimento, es decir, no se formarían tan fácilmente los cúmulos o las fibrillas. Debe enfriarse en el congelador la noche antes del experimento para que logre precipitarse. El detergente líquido no debe de tener un color
pronunciado, ¿sí? Por eso les decíamos que se sugiere utilizar el jabón en polvo Roma, ya que bueno, pues no tiene más colorantes, ¿sí? Por eso no es eh, em, no se tiene que usar algún detergente líquido, porque entonces pues esa coloración podría interferir en los resultados. Y bueno, pues el tiempo de la actividad con el grupo pues es aproximadamente de 45 minutos, siempre y cuando se tengan ya todos los materiales y demás. Sin embargo, pues también el número de integrantes por equipo pues debe ser de 5 a 3 para que pues todos puedan visualizar bien esta práctica. El tiempo de actividad pues puede reducirse considerablemente si tenemos preparado la disolución extractora antes de que lleguen los alumnos al laboratorio, ¿sí? Es decir, tener las soluciones ya preparadas, el alcohol frío en el refrigerador, y eso pues acorta los tiempos. En caso de que no hubiera tiempo para que se termine en una sola sesión, bueno, pues se puede completar en 2 días, dejando el filtrado cubierto y guardado en el refrigerador, solo por una noche. Después ya no, porque sí se descompone. Y bueno, pues la bibliografía que utilizamos para esta práctica sencilla, pues la pueden consultar en varios libros, como esta Biología de Santillana, de Antonio Jiménez Huguedo. Pueden encontrarla en Biology Life on Earth, de la 7ª edición de Audecirc. Puede también utilizarse Alters y Alters de Biology, o el de Silvia Mather, Biology, o también está en el de Biología, la ciencia de la vida, de Eurícide McGraw-Hill, y bueno, tantos otros. Pues no nos queda más que agradecerles su atención y esperando que puedan realizar esta práctica en sus hogares con mucho cuidado, y recuerden siempre que hay que depositar los desechos en los recipientes, sí, indicados. Recuerden que pues tenemos ya por obligación todos de cuidar nuestro ambiente, y uno de ellos pues es ir separando todos los residuos. Bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado y que puedan llevarlo a cabo, ya sea en su laboratorio de manera presencial, o puedan realizarlo en alguna tarde en su casa. Aunque bueno, claro, ahí no podrían observar las fibras al microscopio, pero por lo menos sí el cúmulo de fibrillas que se observan en esa gran macromolécula. Bueno, pues es todo y agradecemos su atención. Que tengan feliz tarde. Hasta luego.